Doctor Carlos Holmes Trujillo, muy buenos días. Doctor Londoño, me alegra mucho saludarlo a usted, a todos los amigos de la mesa de los oyentes. ¿Usted alcanzó a oír la reproducción que hicimos de las palabras de Juan Manuel Santos en el 2014? No alcancé a escucharla, por favor. ¿Se la ponemos al aire? ¿La producción la tiene lista? Listo, doctor Fernando. Gracias, doctor Fernando. Los derechos de las víctimas, que son el derecho a la justicia, el derecho a la verdad y el derecho a la reparación. Por eso ahí no va a haber impunidad, como también se dijo, no, se están negociando una paz con impunidad. No puede haber impunidad, porque los derechos de las víctimas, el derecho a la justicia, tiene que ser y va a ser respetado. Bueno, doctor Carlos Holmes Trujillo, escuchó, ¿no? No va a haber impunidad. Claro que escuché. Y como esas grabaciones hay miles y miles en todo este proceso, llenas de falsedades y de falacias, ¿no? Llenas de falsedades y falacias. ¿Cómo vio usted el espectáculo de ayer? El mismo momento en que estamos todavía llorando los muertos del centro andino, en el mismo momento en que se tomaron Campos Rubiales y paralizaron el campo más importante de explotación de petróleo en Colombia, en el mismo momento en que la gente se queja de la extorsión, del chantaje, de la inseguridad que hay en las calles y en los campos de Colombia. Pero ¿cuál es la visión que usted tiene de lo acontecido ayer, doctor Carlos Holmes Trujillo? Doctor Londoño, yo estoy viendo cada día con mayor preocupación esta circunstancia actual del país. Por supuesto que todos deseamos que las FARC dejen de hacer terrorismo y de hacer barbaridades como lo han hecho durante tantos años. Y por supuesto que todos queremos que las armas queden a disposición de la Organización de Naciones Unidas, pero que sean todas las armas, todas sin excepción. ¿Quién va a creer, doctor Londoño, razonablemente en que ayer se entregó la totalidad de las armas, con excepción de 700 que permanecen en manos de ellos para efecto de la, entre comillas, seguridad en esas zonas de ubicación? Eso no lo puede creer nadie. No dice que eran 45,000 y después bajaron a 14,000 y ahora para efecto del día de ayer, como por arte de magia, son 7,000. Y el tema de las caletas, no dice que eran inicialmente 400 y de pronto no brincaron a 900 también de un día para otro, y ahora no se está hablando de 930 y pico, 940, alguna cosa parecida. ¿Quién puede certificar lo que hay en todas esas caletas? La única verdad, entre comillas, que quedará escrita en cuanto a lo que allí hay es lo que digan las FARC, porque nadie tiene posibilidad alguna de verificar nada, porque eso no tenía de ninguna manera registro previo. Y plantearle al país que este acuerdo es un acuerdo sin impunidad es una de las más grandes falacias históricas. Lo más doloroso es que estamos frente a la romería de miembros de esa organización terrorista que salen de las cárceles y jamás volverán, porque ese cuento de que salen exclusivamente con el propósito de esperar la instalación del Tribunal de Paz para ser investigados y juzgados es un cuento para niños chiquitos. Ya se sabe qué va a pasar, se van a hacer presentes, van a decir que son responsables, y la pena no será privación de la libertad, sino restricción de la libertad. ¿Pero en qué condiciones esa restricción de la libertad? En primer lugar, podrán ser elegidos inmediatamente. En segundo lugar, tendrán la obligación, según el acuerdo, de viajar el país para hacer pedagogía sobre lo acordado. Y en tercer lugar, podrán viajar para efecto de arreglar los problemas que se presenten entre los miembros de la nueva organización política que surja a raíz de la desmovilización de las FARC. Esto va muy mal, doctor Londoño, y lo de ayer es apenas una evidencia más del mal rumbo que lleva el país. Doctor Carlos Holmes Trujillo, usted pues que ha estudiado a fondo este problema y que lo conoce también como muy pocos colombianos, podrá contestarnos esta pregunta que nos hemos hecho. ¿Quién dice que los famosos 7,000 guerrilleros y guerrilleras, porque hay que hablar en masculino y en femenino, ¿no?, para no molestar, que están en las llamadas zonas de tolerancia, son de verdad los guerrilleros?
¿Quién los ha certificado como tales? ¿Qué autoridad colombiana ha dicho sí, estos señores tienen este prontuario y están registrados de esta manera y son guerrilleros? ¿Quién sabe si lo son o no lo son? Primero. Y segundo, y es el complemento de la pregunta que le hago, ¿cuáles son las armas que se entregaron? Aquí nos preguntábamos si un garrote o una navaja oxidada puede ser un arma. Pues realmente lo es, la una un arma contundente, la otra un arma punzante o cortopunzante. Entonces, ¿qué fue lo que recibieron los de la ONU? ¿Alguien lo ha dicho? ¿Alguien ha mirado si son armas de fuego, en qué situación se encuentran y son las armas de fuego de verdad de las FARC o son las que estaban ya retiradas de uso, comidas por el moho, comidas por el hollín y vueltas pedazos con años de estar en la selva? ¿Qué sabe usted sobre esos particulares? No, doctor Londoño, pues nadie sabe ni lo uno ni lo otro. Resulta que de un momento a otro también son 7.000 los integrantes de esa organización terrorista, cuando antes se habló de un número muy superior a lo largo de los años, y de los milicianos nada. Y con respecto a las armas, nadie sabe realmente cuál es el número. Es que llama poderosamente la atención que de un momento a otro se presente una curiosísima matemática, que es arma por guerrillero, 7.000 guerrilleros, 7.000 armas. ¿Eso será posible, doctor Londoño? ¿Alguien puede creer en eso? ¿Algún observador serio y analítico podrá llegar a la conclusión de que eso es verídico para efecto de darle seguridades a la sociedad colombiana? En ese cuento no cree nadie, entre otras cosas, como lo dije en un principio, doctor Londoño, porque el número con el cual se especuló durante mucho tiempo es infinitamente superior al que ayer se entregó desde el punto de vista de la cantidad de armas en poder de esa organización terrorista. Pero a mí me sigue aterrando, además, doctor Londoño, que aquí haya un silencio rarísimo. La cosa empieza con 400 caletas y de pronto brincan a 900 caletas y nadie dijo nada. Y todo el mundo está esperando que eso sea verídico, que eso sea cierto, que eso sea verificable. ¿Quién va a verificar qué? Si la cosa arrancó con el número de 400 en cuanto a caletas se refiere y de un momento a otro brincó a 900, es decir, aquí no hay sino incertidumbres, aquí no hay sino preguntas, aquí no hay sino falacias respecto de las cuales la sociedad colombiana tiene el derecho a preocuparse, el derecho a reclamar la verdad y el derecho a indignarse democráticamente frente a la manera como se ha conducido este proceso y en relación con varios puntos del Acuerdo Santos-Timochenko. Bueno, doctor Carlos Holmes Trujillo, y esto está sucediendo en Colombia, en una circunstancia en términos orteguianos, o en una realidad, como ustedes la quieran llamar, circundante, que es muy mala, que es dramática. ¿Qué visión tiene usted de la situación económica del país, de la situación verdadera, no la que vende Santos en los discursos, sino lo que aparece en las cifras, inclusive en las cifras del DANE? ¿Un país así va a ser viable mucho tiempo siguiendo por esta trayectoria? Cada vez peor, doctor Londoño, cada vez peor. Cae la producción en todos los sectores, cae la inversión, cae el consumo, cae la inversión. La situación del sector minero energético es infinitamente grave. La situación del sector petrolero genera una gran preocupación en cuanto tiene que ver con la estabilidad económica del país. Es que, mire usted, por Dios, 240.000 millones de barriles de reserva en Venezuela para 100 años y nosotros con 1.500 millones de barriles y reservas para 5 años y la inversión cayendo y la exploración frenada y los pozos exploratorios declinando en cuanto a la inversión para efecto de dinamizar la actividad. Fuera de eso, las incertidumbres que hay en el sector como consecuencia de las decisiones contradictorias y equivocadas de la Corte Constitucional. Ahora resulta que le dieron competencia a los municipios para tomar decisiones en materia de política económica que fueron definidas en la Constitución del 91 como un asunto que es competencia de la nación. Nosotros tenemos que darle un vuelco por completo a eso y esa es la razón que me ha llevado, doctor Londoño, a hacer un gran esfuerzo en esta campaña que consiste en lo siguiente. Donde quiera que se me pregunta cuál es mi prioridad, yo he dicho, he reiterado y voy a seguir haciéndolo,
que mi prioridad será crear las condiciones para que la economía colombiana crezca rápidamente. Estoy planteando un objetivo ambicioso, el objetivo de un crecimiento mínimo del 7% en forma sostenida, porque nosotros necesitamos buena economía para que pueda haber buena política social. Esa tiene que ser la prioridad y yo se lo estoy planteando con toda claridad a Centro Democrático. Ese esfuerzo tenemos que hacerlo porque es el esfuerzo real, es el esfuerzo responsable y es el esfuerzo que corresponde a las exigencias y a las urgencias de la nación. Nos decía Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, que en este año, y es que ya llegamos a la mitad del año 2017, no ha habido sísmica en Colombia, no se ha hecho ningún estudio de sísmica. Y sin estudios de sísmica no hay exploración, y sin exploración no hay petróleo. De manera que no, estamos sin petróleo. Usted dijo que teníamos reservas para 5 años. Ya los expertos dicen que no tenemos petróleo sino para 4 años. Y ayer invadían Campo Rubiales, que es la zona petrolera más importante del país. La invadieron unos indígenas que dicen que están esperando no sé qué trámite en el Ministerio del Interior y que tienen derecho a que se les reconozca como comunidad y que mientras tanto invaden Campo Rubiales. ¿Quién va a hacer inversión en Colombia en estas circunstancias? Y entonces la pregunta se la redondeo de esta manera. Si usted está proponiendo y está prometiendo como candidato a la presidencia llevar al país a un crecimiento del 7% anual, ¿qué pasa con un país como Colombia que está creciendo al 1% anual? No, pues es que el crecimiento del 1% anual es un paso cada día hacia el abismo, pero es un paso hacia el abismo con los ojos abiertos. Es un paso hacia el abismo con los ojos abiertos por la inseguridad que crea la implementación del acuerdo Santos-Timochenko. Es que yo decía ayer, si usted me lo permite, en mi columna de portafolio, que Colombia se quedó sin constitución, doctor Londoño. Es tan grave la situación que se puede afirmar eso, pero aquí no pasa nada. No sé qué está sucediendo con el debate público y afirmo que Colombia se quedó sin constitución porque resulta que ahora todo dependerá de los pronunciamientos de la Corte Constitucional en cada caso concreto en el futuro, cuando tenga que pronunciarse sobre la conformidad o no de leyes o decretos que se aprueben o expidan con el Estatuto Básico. Y le pongo un ejemplo, usted que conoce bien estas materias, doctor Londoño, para ilustrar a nuestros oyentes. ¿Qué va a resolver mañana la Corte Constitucional en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el principio del juez natural y con el principio de legalidad? Sí, cuando se presenten las demandas, que lloverán, porque eso será un aguacero de demandas contra esas leyes y decretos, ¿qué va a decir la Corte Constitucional? ¿Que prevalecen las 310 páginas del acuerdo Santos-Timochenko o prevalecen esos principios consagrados en la Carta del 91 y que hacen parte además de tratados internacionales de los cuales Colombia es Estado firmante? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar mañana con respecto a los mandatos del presidente, gobernadores y alcaldes? Estos dos últimos están regidos por la figura del voto programático. ¿Qué van a tener que cumplir presidente, gobernadores y alcaldes con los planes de desarrollo que quedan consignados gracias a la infinita imaginación de Santos y Timochenko en las 310 páginas? ¿O prevalecerá el mandato desde el punto de vista del cumplimiento de lo prometido que está consagrado en la Constitución del 91 bajo la figura del voto programático? ¿Y qué va a pasar con esas 16 circunscripciones? ¿Qué va a prevalecer mañana? ¿El derecho igualitario de todos los ciudadanos a pronunciarse sobre los asuntos que les interesan o la ley reglamentaria aprobada por este Congreso de mayorías afectas al acuerdo Santos-Timochenko? No hay sino preguntas sobre esto, y cuando hay preguntas permanentes sobre la totalidad del texto constitucional, ¿qué afirmación puede hacerse, doctor Londoño? Y lo hago con toda responsabilidad y con inmensa preocupación. Colombia se quedó sin constitución y no nos hemos dado cuenta, y no hay suficiente conciencia en todo el país respecto de la gravedad institucional de lo que está sucediendo. Doctor Carlos Holmes Trujillo, los colombianos estamos viviendo completamente a espaldas de una realidad que se nos vino encima, que es la que componen los famosos diálogos con el ELN. Usted, que es experto en esta materia, sabe lo que es la cláusula de la nación menos favorecida. Usted sabe muy bien
que lo menos que va a pedir el ELN es que se le da lo que se le dieron a las FARC. Y si eso es así, quiere decir que la subversión tendrá en Colombia pronto 10 senadores, 10 representantes y 32 circunscripciones electorales a la Cámara. ¿Ese no es el fin de la democracia colombiana? Pero por supuesto que es el fin de la democracia colombiana, doctor Londoño, pero es que aquí en el acuerdo Santos-Timochenko deroga la soberanía popular. No se está diciendo que ese acuerdo que entre la Constitución vía el bloque de constitucionalidad no lo puede tocar nadie en el curso de los 3 próximos periodos presidenciales, y entonces las elecciones ¿para qué van a servir? Aquí se derogó, por lo menos en cuanto a la intención que tiene Santos y Timochenko, la soberanía popular, y hay en esa materia cierto silencio que inquieta mucho. Y así sucesivamente, doctor Londoño, en todas las materias, en las materias que usted trata, en aquellos asuntos que no han todavía emergido a la superficie del debate público, que tenemos que seguir dando con mucha intensidad. Permítame decirle lo siguiente, doctor Londoño. Lo que está pasando en Colombia es de una gravedad institucional inusitada. Jamás había vivido nuestro país semejante riesgo por cuenta de un acuerdo entre un gobierno y un grupo armado ilegal que muchos hemos hecho y que concluyeron con la expedición de leyes para efecto de arreglar el proceso de desmovilización, desarme y reinserción de dichos grupos armados ilegales. En esta oportunidad se trató todo lo imaginable en el acuerdo. Quedan hechos planes de desarrollo, se pretende que nadie toque nada de lo acordado hacia el futuro, se deroga la soberanía popular, se deja al país sin constitución, y frente a eso no hay sino un camino, doctor Londoño, y escúcheme que pegue ese brinco. El camino que nos queda es ganar las elecciones en el año 2018, no hay otro camino. Bienvenida, por supuesto, la desaparición de las FARC como organización terrorista. Bienvenida la entrega de todas las armas, todas sin excepción, para que queden en manos de la Organización de Naciones Unidas. Por supuesto que eso es bienvenido en la medida en que eso sea verídico y auténtico, pero malísimo para la nación todo lo que se acordó, y ese camino tenemos que corregirlo. Yo personalmente lo veo con mayor claridad cada día que pasa, doctor Londoño, y con inmensa preocupación. Bueno, doctor Carlos Holmes Trujillo, y usted moviéndose por todo el país, ¿no? No para. Sí, señor. Estoy en este momento en mi tierra, me vine al Valle del Cauca estos días, voy a visitar varios municipios del departamento, tengo varias reuniones también en distintas comunas de Cali. Estoy en las comunas de mi ciudad nuevamente, doctor Londoño, haciendo la tarea. Y estoy visitando todo el país, compartiendo estas ideas, respondiendo las inquietudes que tengan mis compatriotas y alimentando una nueva esperanza, porque realmente aquí lo que tenemos que hacer colectivamente, doctor Londoño, es construir una nueva esperanza, porque el país va mal y eso lo demuestran los sondeos de opinión que se hacen permanentemente. Este gobierno va a terminar, infortunadamente para la nación, con los más bajos niveles de apoyo de que se tenga memoria. Pues ya es que ya los tiene. Pero falta más, va a caer más, que es lo grave. Hoy, después de todo este ataque publicitario, Santos subió un punto en Yanjas del 12 al 13 y Maduro en Venezuela tiene el 23 y Trump, que dice que está caído en los Estados Unidos, tiene el 36 y Santos subió al 13 y la gente ve buena la economía. El 8% de los colombianos ven buena la economía y el 91% la ven hecha un desastre. Bueno, doctor Carlos Holmes Trujillo, esa es la realidad, esa es la verdad, y en eso nos estamos moviendo, y en ese ambiente tiene que moverse usted y tiene que moverse la campaña del Centro Democrático, que esperamos triunfadora y que esperamos, lo seguimos esperando, que muy pronto tengamos un programa único con candidato único, pero sobre todo un proyecto único para presentarle a los colombianos como esperanza en momentos en que parece haberla perdido por completo. Mire las encuestas y verá que a los colombianos se les robaron todo, empezando por la esperanza. De manera que en la caja de Pandora, donde que se fueron todas las virtudes, pero quedó la esperanza, en la colombiana la esperanza fue lo primero que se fue. Doctor Carlos Holmes Trujillo, candidato a la presidencia de la República, Centro Democrático, muchísimas gracias por estar con nosotros en la Hora de la Verdad.
Doctor Londoño, muchísimas gracias a usted y quiero hacerle una solicitud afectuosa como siempre. Usted que es un hombre que conoce bien la institucionalidad colombiana, hágase una reflexión adicional sobre esa afirmación que hice. Colombia se quedó sin constitución, doctor Londoño. Le mando un abrazo muy grande. Muchas gracias. Bloque de búsqueda. ¿Dónde está la Constitución colombiana? Hay que constituir un bloque de búsqueda.